Cada mañana, el oso excava en lo que se dice, para que sepas lo que corresponde. Y bien, como decíamos, ya lo tengo en línea, allí a José Córdoba. Bueno, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día Oso, buen día a Janina, al operador, a todos en la Bueno, radio. bueno, gusto escucharte. Bueno, José, bueno, estábamos hablando de este tema de servicios públicos, que eso te generó inquietud. Bueno, particularmente, digo, ¿cómo ves esta situación, no? Esto que está pasando con, bueno, por un lado con el tema, siempre ha sido un problema el tema del agua, pero bueno, con servicios públicos en manos privadas, digo, ¿te imaginas un escenario aún peor que este? Sí, yo creo que sí, porque hay situaciones a las que hay que volver a comentar, ¿no? Por lo menos de mi parte, porque nosotros nos enteramos el día que el gobernador le devolvió al gobierno nacional 23.000 millones de pesos, creo que eran los dólares, no sé, fue publicado un día y después no se hizo más comentario, como deuda de la provincia de Santa Cruz al Estado Nacional. Y yo no he visto más ningún tipo de comentario ni decisión sobre ese tema, y lo único que me interesaría saber es si los diputados pueden hacer ese camino o les interesa, cuál es el asiento contable de esos fondos, a dónde se entregaron, a quién se depositó ese fondo del Estado provincial, porque mientras no teníamos curitas en los hospitales, no había atención para todas las personas que tuvieran necesidad, no había derivaciones por urgencias y necesidades de mayor prestación o mejor calidad en otro lugar por las urgencias que tuvieran, eso tampoco se sucedió. Entonces, toda esa complicación trae un montón de comentarios a lo que llegamos a hoy, ¿no? La cuestión de docentes, la cuestión de policía, la cuestión salarial de los municipios, porque ese es un tema que creo que la primera consulta que se debería hacer es a los intendentes. Ujú. ¿Para qué? Cada consejo deliberante de cada localidad de la provincia también tenga la posibilidad de solicitar la información, pero puntual, de cada ciudad, de cada comisión de fomento, para saber cuál es la situación en cada lugar, para tener, así como se devolvió plata al Estado Nacional, la falta de inversión en la provincia de Santa Cruz, porque no nos olvidemos de Macri, ¿no es cierto?, con la quita del 7 por 1000 que tenía servicios públicos de la provincia de Santa Cruz para poder hacer reinversión y poner una lamparita en este pueblo o en cualquier otro lugar. Porque estas son las cosas que a uno molesta y le comenta, porque no vamos a hablar mal solamente de la política nacional o provincial en este momento, porque el Partido Justicialista este fin de semana que tuvo un congreso provincial tampoco se manifestó y no tuvo ni media palabra sobre este tema. Estamos hablando, a ver, José, si me estoy remontando, estaba buscando la información mientras hablaba. El 4 de junio del 2024, el gobierno de Santa Cruz anunció, sacó una foto con el ministro de Economía, con Caputo. En esa foto se lo ve al vicegobernador, a Fabián Leguizamón, a la ministra de Economía, Marilena Jaramillo, al propio Claudio Vidal y a quien era jefe de gabinete, Daniel Álvarez, cumpliendo con un compromiso de cancelar una deuda de Santa Cruz por 23.000 millones de pesos. De eso estamos hablando, ¿no? Sí, sí, Que sí, se sí. dio, eso se hizo en junio del 2024, ¿no? Ya Yo hace te 2 años pregunto, ya que atrás. vos tenés la posibilidad de volver y tener esa información, ¿hubo asiento contable y mostrado y presentado en la Cámara de Diputados de los fondos y quién tomó la decisión de devolver esos dineros con todo lo que pasaba en la provincia? No. Entonces acá hay que darle lugar a los intendentes, hay que darle a los consejos liberantes. ¿Por qué? Porque para poder privatizar servicios públicos se necesita una ley provincial. Obviamente, sí, sí. Porque servicios públicos no es solamente la luz. No, Es no. luz, es Agua. gas, es agua y es saneamiento dentro de agua. Estas 4 líneas que están conglomeradas, ¿no es cierto?, y a partir del servicio público en su principio como empresa provincial, hoy dependen de otras empresas del Estado Nacional, lo cual está todo en un valor económico que no fijamos nosotros. ¿Cuál es el precio hoy del gas y de la luz para nosotros? Sí, igual gas es Distrigas, ¿no? Digo, acá estábamos Sí, hablando por eso, del Distrigas impuesto. acabo de escuchar en tu programa Ujú. también
el trabajo de Chubut para conseguir fondos para que haga inversiones en algún lugar de Comodoro Rivadavia o toda la provincia de Chubut, no lo sé, pero tampoco nosotros tenemos eso, porque Distrigas y cualquier otro servicio que tenemos de afuera se hace cargo de la cobranza y no de la inversión para la recuperación y el mejoramiento de todo lo que son los servicios. Porque si hoy nos cuesta esto, el gas, la luz y el agua, ¿cuánto nos va a costar en la privatización? Claro, ¿Quiénes van a venir acá? ¿Qué va a haber? ¿Una empresa del Estado de Israel haciéndose cargo del manejo del agua en la provincia de Santa Cruz? Porque hay movimientos a los que deberíamos tener información, porque hay que ver qué es lo que hace. Mira, y de un tema que también hasta prefectura tiene que tener participación en esto, porque ellos son los responsables del tema del agua del mar, de ríos y lagos en todo el país. ¿Y hay algún tipo de ingreso de alguna empresa que esté haciendo análisis sobre los lagos y ríos nuestros en la provincia de Santa Cruz? No lo sabemos, pero sí escuchamos comentarios. En lo personal, digo, están entonces totalmente en contra con la posible privatización de servicios públicos. Primero que ya lo hicieron con YPF, 4.500 petroleros a la calle, más todo lo que era complemento de esto, que no sé, algunos decían que llegaba a 10.000 personas que habían perdido trabajo. Tenemos que hablar de la construcción, tenemos que hablar de camioneros y tenemos que hablar de los otros sindicatos que también tenían prestación dentro de los servicios. No, pues muchas veces hablamos de los directos, ¿no? Pero también los indirectos, que son, como decías vos, ¿no? Gente que por está supuesto, en otros sindicatos. porque cuando hablamos mal de YPF y por qué YPF se tenía que ir, que nos diga el gobernador de la provincia cuál es la inversión de cada una de las empresas que él autorizó y adjudicó partes de yacimiento en esta época para poder tener. YPF tenía como empresa del Estado y todas las circundantes que habían. Se lo corta un poquito. No. Piedra Clavada, y toda la zona de las Heras y hacia con lugares que no se han perforado, como hacia Perito Moreno, donde ha habido pozos de estudio y de análisis. Ahí tenemos un problema. Zona de Perito Moreno, que nunca se perforó. YPF tenía un promedio en la historia de perforación de su empresa como Estado, controlando a los demás. ¿Y cuánto tenemos hoy? Ninguno. Entonces, ¿cuál es el logro de esta gestión y el resultado que la vamos a ir a buscar a Canadá para ver si vienen o no vienen? ¿Cómo es la historia? Si eso tendría que haber sido previo a. ¿Y qué hizo el Estado Nacional? Nada. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Nada. ¿Qué le vamos a entregar? ¿El agua? Sí, bueno. ¿A una empresa del Estado de Israel? Si ellos se comen y degluten al Estado, son caníbales. Lo único que cae acá son hombres y mujeres en los lugares de trabajo que después no se recuperan más, como están haciendo hoy con el tema de la salud, tremendo. Y yo lo hice público a través de un medio que me hizo una nota el día 2 de abril. El odio y la manera de gobierno que tiene el gobierno nacional no tiene solución, porque el Garrahan tiene un tema, y yo lo hablo con propiedad porque lo conozco, y he estado, ¿no es cierto?, con uno de mis hijos en la cura y el estudio para la recuperación a sus 4 años, al menor de mis hijos, que hoy tiene casi 21, ¿sí?, donde el Garrahan fue destruido y fue maltratado por el gobierno nacional. ¿Por qué? Por una sola razón, entiendo yo, porque lo fundó Alfonsín. Alfonsín fundó el Garrahan. Entonces, ese odio que tiene el presidente de la Nación contra todo lo que es el Estado mientras va y se abraza, como lo hizo en estos días, con quienes también tienen un manejo del Estado, pero hasta muerte y guerra a la que nosotros no tenemos por qué involucrarnos, y sin embargo él tiene ya su posición tomada, responsabilizando así a toda la Argentina como si fuéramos culpables de ese tema. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería decir, nada más. Esto no se puede modificar si no hay una discusión con la Cámara de Diputados. Y los diputados por pueblo tienen la mayoría de la responsabilidad en la composición que tiene, ¿no es cierto?, con los diputados distritales, en este caso dentro del Estado legislativo. Recordemos para la gente no está tan atenta a eso, son 14 diputados por municipio, 10 por distrito, ¿no? Claro, y lo único que falta es que voten esta ley en medio
del partido del Mundial de Fútbol, ¿me entendés? Donde nada se discute, donde nada se dice y donde nada se conoce, ¿no es cierto?, con la Cuando veracidad decís que votar debería esta ser. ley, la posible privatización del servicio público, Tendríamos ¿no? que saber hasta cuál sería el precio del servicio a partir de esa ley en la privatización, por Sí, ejemplo. Si hoy pero, no se puede pagar, pero es tan bueno, por eso vale, difícil. vale remarcar esto, ¿no? Digo, tu postura. Tu postura es no a la privatización del servicio público en definitiva, ¿no? Sí, y me enojo es con el Partido Justicialista, Ujú, porque primero en el Congreso vino la presidenta del PJ provincial al Congreso, no. no, ¿Y cuál es el otro enojo que también no me nace a mí? Así como decís vos, nos juntamos en la mesa de café y en la mesa de café esto se escucha, sí. ¿sí? Esto se escucha. Esto fue el lanzamiento de campaña como gobernador al intendente de Río Gallego, una vergüenza. Sí, sí, fue el Congreso de Bueno, Pablo Grasso, ¿no? El Congreso del PJ fue el claro, Congreso de bueno, Pablo Grasso. lamentablemente, porque con el tema de los dos, Pero como decís vos, José, sobre temas te comento lo importantes, último, digo, no, pero con digo, el tema, te interrumpo ahí. Sobre temas sí, importantes no se expresó el Congreso del PJ, ¿no? Porque, bueno, avanzaron sobre claro, expulsiones, que no era competencia del bueno, Congreso, pero quiero porque tiene mencionarte que haber eso un también. tribunal de No disciplina. tendría que haber sido el tratamiento de la expulsión Sí, de los senadores o diputados como hicieron, de la senadora y el diputado. Tendrían que haber pedido la renuncia, sí. porque se trata de temas de Estado y de interés de toda la provincia de Santa Cruz en contra de lo que ellos votaron. Ujú. Y esto nunca nadie lo mencionó, ¿sí? Entonces, me parece que la política tiene que volver a lo que era y lo que debería ser, nada más. Sí, o sea, también el Congreso del PJ no te dejó para nada conforme, ¿no? De lo que hizo el último fin de semana en Caleta Olivia. Bueno, José, por último te pregunto, ¿no? Digo, en algún momento vos tenías diálogo con el gobernador Claudio Vidal, ¿no? ¿Hace cuánto que no hablas con el gobernador? Cuando él pertenecía al esquema del lema, ¿m?, dentro del PJ. Ujú. En Y ese, que no hablo ni idea, porque después de aquella elección, cuando fue candidato a gobernador en su primera instancia, 2 años después de esa elección no habló nunca con nadie más, hasta que armó lo que armó ahora, ujú. nada más. En lo personal, ¿cómo estás viendo el gobierno en general, ¿no? En esta etapa. Me parece que tiene que corregir muchísimas de las cosas que no son lo más importante, que es la discusión personal que él tiene, por ejemplo, con el intendente de Caleta Olivia, porque no se trata de eso, se trata de la gente de Caleta Olivia, ¿sí? Ujú. Esto es ¿Te ha como tocado estar en el lugar de Alicia Pablo Carrizo? cuando Sí. Alicia no venía a Caleta nunca o casi nunca, y dormía en Cañadón Seco y atendía algunas cosas y después se iba. Esto es así, fue así. Sí, también Caleta discriminada, ¿no? En esa época, ¿no? Digo, También, con el también. kirchnerismo, ¿no? Y Digo, bueno, pero lo que pasa es que justamente las cosas como eran y como deberían ser, ¿viste? Hay que volver a Néstor, como decía yo, y era la única participación política que yo tenía dentro del PJ con el Frente. ¿Por qué digo eso? No lo digo por ninguna otra razón, ¿eh? Néstor mandaba a todo su gabinete a Caleta Olivia antes de venir él y había por lo menos 500, 1.500 audiencias con la gente para saber qué temas había que tratar y a qué temas había que darle solución, y ahí venía él con las decisiones para poder hacerlo. Eso, por lo en menos una caleta, aportar en esa época que igual Internet, en una caleta de 25.000, 30.000 habitantes, ¿no? No en esta caleta que es aún más grande. lo que fuera, Sí. cuál sea el número, cuál No, pero sea, digo, porque voy lo por que lo de la sucede. cantidad de audiencia, ¿no? Vos decías, atendía a 1.000 personas, hoy deberían atender a 3.000, ¿no? Digo, por la Sí, magnitud de porque la lo ciudad. que pasa es que venía el ministro de Salud a atender el tema de los hospitales y de salud. Venía el de Educación a atender a todos los docentes o directivos de escuela para tener la necesidad o el requerimiento o reparación o mantenimiento o la mejora de los salarios de ellos, ¿no? Y después venían los ministros de servicios públicos y o los directores o presidentes de cada área para poder resolverles esos espacios, pero no Sí. pasa eso, no pasa eso. Pareciera ser de que hoy ponerle un funcionario al intendente de Caleta Olivia para resolver las cosas desde la provincia no es la forma de manejo de la política, por lo menos que yo Los conozco. coordinadores, los famosos coordinadores. No, Eh, porque pueden ayudar, y no lo digo por mala fe. Javier Aybar es un tipo que ha trabajado en la parte de salud y de la caja de servicios sociales ayudando a muchísima gente, aun cuando no éramos parte
de su pensamiento en la política, porque él nos ayudó mucho a nosotros, por ejemplo, como hasta hoy. Sí. Hoy que lo llamamos para alguna necesidad, sigue ayudando. Bueno, pero el gobernador tiene otra mirada, me parece que es más torva y ajena a esa forma, porque si no tendría que venir él. Sí. Hablando, y lo último que te pregunto, ¿no? De la gestión del intendente Pablo Carrizo. ¿Cómo ves la gestión de Pablo Carrizo en Caleta Olivia? Es lo que estoy diciendo, le está faltando la ayuda y la asistencia del gobierno provincial para no tener tantos inconvenientes. Me parece eso. Él, vemos que pavimenta, que hace cordón cuneta, que hace vereda, que ayuda a gente, que está atendiendo gente, por lo menos es lo que me comentan, que desde las 7 de la mañana cuando él está, atiende gente en audiencias hasta las 10, después con su gabinete y cosas por el estilo, pero tampoco tengo el contacto permanente con él. Lo saludé el 2 de abril porque fui al acto de Malvina y pudimos charlar unos minutos, pero nada más. Pero al intendente, si él me permite, voy a comentar algo que le dije cuando asumió el comisionado de fomento de Cañadón Seco. Que él podría pedirle al gobernador de la provincia cada mes que le falta dinero para pagar a la gente de la municipalidad, el anticipo de coparticipación y regalías en la última semana de cada mes, con la devolución de esos mismos fondos la primera semana apenas ingresa la coparticipación y las regalías. ¿Por qué? Porque es dinero de Caleta Olivia. No es dinero del gobernador y de la provincia de Santa Cruz. El gobierno de la municipalidad de Caleta Olivia tiene esa posibilidad. Y yo se lo dije, pedirlo porque yo lo he hecho. Hay gente que a mí me ayudó mucho en el gobierno de Peralta, ¿sí? Que desde Economía me anticipaba los 15 millones de pesos que me faltaba todos los meses para terminar de pagar los sueldos, que era perfectamente el número que nos necesitábamos para pagar todos los planes sociales que teníamos en la municipalidad, ¿sí? Y esa persona hoy vive en Caleta. Sí. ¿Me entendés? Sí, que creo que es Valfred, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Edgardo Valfred. Bueno, el nombre lo dijo usted, un gran hombre al que nos ayudó a nosotros a Caleta Olivia en ese tiempo y tomó una decisión muy importante. Peralta, cuando tenía que resolver sobre este tema, no estaba en Caleta Olivia, en Río Gallego, en la provincia. Él firmó conmigo, ¿no es cierto?, el documento y el acuerdo para poder hacer esto. Y le avisó al gobernador que había hecho eso, ¿sí? Peralta se entera después de que se toma la decisión, porque había que pagarle en ese momento a la gente. Entonces, esto tiene un valor importantísimo para nosotros. Y mira, cuando lo digo, hoy recién se sabe, porque este hombre tomó una decisión por todos nosotros. Y esto es lo que tiene que hacer el gobernador, olvidarse de tener que tener discusiones y peleas con el intendente, pues que la tengan y a puerta cerrada, y que hagan lo que quieran, pero que la gente resuelva sus problemas, porque esto es el 5% que falta del 15% que todavía no terminaron de pagar, por ejemplo. Sí. Pero bueno, no tengo por qué involucrarme, no me meto, no participo, pero me enoja mucho esto del servicio público, porque estamos viviendo la experiencia de YPF y gente que está buscando trabajo y volver a trabajar. Tal cual. Bueno, José. Y es así. Bueno, José, yo te agradezco tus minutos, obviamente que acá tengo un montón de gente escribiendo, pero... Sí, discúlpame. Pero bueno, pero quería hablar de este tema y creo que es lo que hay que hacer. Ley provincial, si no, esto no sirve. ¿Y cuál va a ser el resultado de Distrigas y de agua en este caso, ¿no es cierto? Porque creo que no han llamado ni a los sindicatos que han manejado esto, todavía creo, no he escuchado nada, que haya habido reuniones sobre este tema, para que sean los primeros que se ocupen de este tema, porque ¿qué va a haber? Pérdida de trabajos también. Escuchaba recién al chico que hablaba con vos, que tiene más de... Sí, cuando hay privatizaciones siempre, lamentablemente, hay achicos. Pasó con la privatización de YPF y tantas otras empresas del Estado. Bueno, un tema no menor que hay que poner en la agenda, en definitiva, ¿no? El sí o no a esta posibilidad de privatizar servicios públicos, social, Estado. Por ahora, social, Estado. Bueno, José, te agradezco. Dije, gracias a vos por estar en contacto. Dale, un abrazo. Hasta luego. Gracias a todos. ¿Arrancaste con el pie izquierdo? No te preocupes, porque nosotros te damos el empujón para empezar bien el día y enderezarlo.